las construcciones pierden su valor histórico al ser remodeladas? No, te puedo decir que no demerita el valor histórico. El valor histórico ahí se encuentra. El valor histórico, digo, si el edificio colapsa totalmente, digamos, se colapsa en su totalidad, pues sí va a perder ese valor histórico porque hay que reconstruirlo al 100%. Tenemos dicho todavía que quizás hay unas partes que se pueden caer. En el caso de San Luis Obispo, como es iglesia, colapsó una parte del techo, se va a restaurar, pero eso no lleva a que el edificio pierda su valor histórico. Ningún edificio pierde el valor histórico al poder colapsar algunas partes de su techo, de sus paredes. Esto lleva entonces a la reconstrucción, sí, se vuelve a reconstruir y sigue teniendo el mismo valor histórico. Simplemente quizás tenga ese parteaguas que diga, bueno, pues esta parte fue remodelada, esta parte fue hecha de nuevo, pero no pierde ese valor histórico. Recordemos una parte y un ejemplo importantísimo. Existe la iglesia de Notre Dame. Recuerden que en Europa esa iglesia realmente se incendió, se reconstruye de nueva parte todo lo que viene siendo el techo y vuelve a retomar el valor histórico. A veces me preguntan, ¿y las murallas de Campeche van a perder su valor histórico si le intervienen algún pedazo para poderlas hacer como hicieron el gobierno de Bernés? Por supuesto que no. Hay que recordar que ningún campechano se para con 40 grados en abril aquí junto a las murallas y dice, es que este es el valor histórico. Por supuesto que no. Hay que tener la conciencia de la preservación, la conciencia de la preservación del patrimonio cultural, y eso es lo que lo hace ser histórico, es lo que lo hace ser. Entonces, sigue siendo histórico, sigue siendo el mismo bien inmueble y se ha retocado en su parte original que colapsó, pero la importancia está en la preservación y en lo que lo hace ser histórico y ser grande como edificio. Y esto aplica también a las diferentes casas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Algunas de ellas ya los techos, es el principal pues parte de estas casas que bien se vienen abajo, que colapsan, es lo primero por la humedad, ¿no? Sí, el problema de las casas aquí es un tema muy importante. Aquí hay que comprender mucho el tema de los dueños de las casas. Algo que dejar muy en claro, el Ayuntamiento de Campeche no está facultado para intervenir en esos edificios. El Ayuntamiento de Campeche no está facultado para decir, oye, voy a intervenir en tu fachada de tu casa, y es lo que mucha gente considera. La obligación está en el dueño del bien inmueble, es decir, el dueño del inmueble está obligado a intervenir su propia fachada. Muchos de ellos dicen, bueno, es que me cuesta muy caro, el protocolo que tengo que hacer en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero ahí está entonces la preservación. Tú tienes que acercarte, existe una paleta de colores, el INAH te tiene que dar el permiso, tienes que hacer un primer acercamiento con el INAH para que se pueda hacer un análisis de cómo se encuentra en tu casa para poder entonces presentar el proyecto. Pero ¿esto qué lleva? Muchas de las casas del centro histórico ya colapsaron los techos. Mucha gente, ¿qué está haciendo? Espera que colapsen los techos para que esas casas la conviertan entonces en estacionamientos, y no es el caso. Yo creo que tú estás obligado como ciudadano, si tienes una casa en el centro histórico, hay dos opciones: o la vendes para que otra gente entonces pueda intervenirla, o dos, tú tienes que tener esa parte económica por intervenir. Sé que es muy caro, pero bueno, ahí está entonces el valor cultural que tienes por tu casa, el valor histórico y sobre todo el valor monetario que le puedas tener a tu propia casa. Ahora se están interviniendo para rentarlas como Airbnb. Hay una inversión, se reaviva la dinámica en el primer cuadro de la ciudad con las personas que se hospedan en esos lugares y que de una u otra manera pues están habitando el primer cuadro, ¿no? Fíjate que el tema de las casas Airbnb, yo como cronista te puedo decir que le puedo dar visto bueno. ¿Por qué? Porque al igual que mencionas, es un tema donde quizás el dueño original ya no tiene el interés para poder conservar. Pero esto le da un punto bastante bueno a las casas del centro. ¿Por qué? Porque son casas que están abandonadas. Y aquí encontramos las 63, teníamos un caso muy particular, que eran dos casas que estaban pero totalmente acabadas, las compran, la convierten en Airbnb, y ellos lo que hacen es preservar lo original de la fachada. De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, les dice, sí, es una casa que tiene tal así y tiene tal ventanas. Entonces lo que hacen los dueños es intervienen en la fachada y la convierten en casas, donde la están convirtiendo en hoteles, la están convirtiendo en casa Airbnb. Y sobre todo, si la vas a convertir para esa finalidad y se va a preservar la fachada, adelante, tiene que ser así.